Muy buenas. Hoy vamos a desgranar los componentes que definen nuestras capacidades físicas, desde la potencia más pura hasta la coordinación más delicada. Para ello, nos vamos a apoyar en las ideas de Luis Guillermo Pimienta Miranda y Naivi Lanza Escobar, para entender, de una vez por todas, qué es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva como lo hace. A ver, nos hemos parado a pensar por qué hay personas que parecen nacer para correr, otras para levantar peso o algunas con una agilidad increíble. ¿Es todo cuestión de genética, de suerte o hay más factores en juego? Bueno, pues vamos a intentar responder a eso. ¿A qué es lo que de verdad define nuestras habilidades físicas? Antes de lanzarnos a hablar de músculos, velocidad y demás, hay que ir un poco más profundo, a los cimientos, porque resulta que hay una serie de factores básicos que condicionan nuestro potencial físico desde el principio y que en gran medida determinan el tipo de deportista que podemos llegar a ser. Fijaos en este esquema. Nuestro potencial físico no es algo que dependa de una sola cosa, ni mucho menos. Es una mezcla súper compleja de nuestra herencia genética, claro, pero también de nuestra personalidad, de las condiciones objetivas y subjetivas de nuestra vida e incluso del entorno social que nos rodea. Todo esto se entrelaza y nos va moldeando. Venga, empecemos por lo que podríamos llamar el motor de nuestro cuerpo, la maquinaria principal. Aquí es donde se genera toda la potencia en bruto. Hablamos de las capacidades condicionales. Y este motor se sustenta, como vemos, sobre tres pilares fundamentales. La fuerza, que es la capacidad de superar resistencias. La rapidez, para movernos a toda velocidad. Y la resistencia, para poder mantener ese esfuerzo a lo largo del tiempo. Vamos a verlos uno por uno. Ojo, porque cuando hablamos de fuerza no nos referimos solo a levantar muchísimo peso una única vez. El concepto es mucho más amplio. Abarca desde esa fuerza máxima, la de un levantador de peso, hasta la capacidad de aplicar fuerza de forma repetida y veloz, como al sprintar o hacer una serie de flexiones. Y para entender de verdad qué es la fuerza, es que es fascinante ver cómo ha ido cambiando su definición. Ha pasado de ser un concepto puramente de la física, como el de Newton, a uno mucho más biológico, centrado en cómo funciona nuestro cuerpo de verdad. Claro, la base de todo está en la física. Newton nos dio la fórmula universal, ¿verdad? Fuerza es igual a masa por aceleración. Este es el principio que explica cómo se mueve cualquier objeto del universo, y nuestro cuerpo no es una excepción. Pero, claro, en el deporte somos algo más que simples masas acelerando. Científicos del deporte como Zolín llevaron el concepto a nuestro terreno, al cuerpo humano, definiendo la fuerza muscular como una cualidad clave que, de hecho, determina en gran parte nuestra velocidad. Y más tarde, la definición de Hahn lo hizo todo aún más práctico, más tangible. La fuerza es simplemente nuestra capacidad para actuar contra una resistencia. Y pensémoslo, esto lo hacemos de tres maneras. O bien la vencemos, como al levantar una pesa, o cedemos ante ella de forma controlada, como al bajarla despacio, o simplemente la mantenemos a raya, como al aguantar en una plancha. Venga, pasamos al segundo componente del motor, la rapidez. Y esto tampoco es solo correr muy deprisa de un punto a otro. Implica la velocidad de reacción, es decir, lo rápido que sales tras el pistoletazo, la velocidad de desplazamiento en sí y algo crucial, la capacidad de resistir la fatiga para mantener esa velocidad el mayor tiempo posible. Y el último pilar de nuestro motor, la resistencia. Esa capacidad de seguir adelante cuando todo el cuerpo te pide que pares. Normalmente se clasifica según cuánto dura el esfuerzo, desde un esfuerzo explosivo y corto hasta la increíble fortaleza mental y física que se necesita para una maratón. Vale, ya tenemos el motor, potencia bruta. Pero, ¿de qué sirve un Ferrari sin nadie al volante? Pues para eso están las capacidades coordinativas, que son como el piloto, el sistema que dirige toda esa potencia con habilidad, con precisión y sobre todo con eficiencia. Y claro, este piloto también tiene su propia organización. Se divide en capacidades generales o básicas, que son el fundamento, luego las especiales, que son habilidades más concretas, y finalmente las complejas, que son las que lo integran todo. Vamos a desglosarlo un poco. Las generales son la base de todo, el software principal. Se trata de la habilidad de nuestro cerebro para, por un lado, controlar los movimientos de forma consciente y, por otro, algo súper importante, para adaptarlos sobre la marcha si la situación cambia. Y sobre esa base se construyen las capacidades especiales. Y aquí es donde la cosa se pone fina, fina. Hablamos del equilibrio, del ritmo, de la orientación espacial, de la precisión, de la capacidad de anticiparse. Pensemos en un gimnasta. Necesita que todo esto funcione en una sincronía perfecta. Es una locura. Y en lo más alto de esta pirámide tenemos las capacidades complejas. Básicamente son dos, la capacidad de aprender movimientos nuevos y la agilidad. Y la agilidad no es más que la habilidad de combinarlo todo, fuerza, velocidad, coordinación, en una acción que sea fluida y eficaz.
Perfecto. Tenemos un motor potentísimo y un piloto súper hábil. Pero falta algo, ¿no? La pieza que permite que todo se mueva, las bisagras del sistema. Y esa pieza clave que lo une todo es la movilidad articular. Como vemos aquí, la movilidad de nuestras articulaciones no es un concepto único. Se divide principalmente en dos tipos: la activa, que es la que podemos generar por nosotros mismos, y la pasiva, que es la que logramos con una ayuda externa. Y ambas son vitales para tener un rango de movimiento completo y sobre todo sano. A ver, para que quede súper claro, la movilidad activa es el rango de movimiento al que llegas por tu propia fuerza muscular, ya sea moviéndote o manteniendo una postura. En cambio, la movilidad pasiva es cuando una fuerza externa, como un fisio o un compañero, te ayuda a llevar la articulación un poquito más allá de lo que podrías por ti mismo. Y aquí es donde todo el puzzle encaja. El movimiento humano no es una sola cosa, es un sistema increíblemente integrado. Necesitamos la potencia del motor, la finura y la precisión del piloto, y la libertad de movimiento que nos da la movilidad. Cuando estos tres elementos trabajan en armonía, es cuando ocurre la magia. Entender esta estructura lo cambia todo. Cambia la forma en la que deberíamos pensar sobre el entrenamiento. Porque ya no se trata solo de correr más rápido o levantar más peso. La verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos entrenando el sistema al completo? ¿Estamos afinando el motor pero también formando un buen piloto? El verdadero potencial físico se desbloquea solo cuando integramos todas estas piezas del juego.